un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. Seguiremos en esta ocasión con nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Encontramos la porción bíblica hoy en la última parte del capítulo 9 y trataremos el tema de la conversión de Cornelio. Esta es una de las conversiones más importantes que hay en la Biblia. En la obra misionera del Señor, en el capítulo 9 al principio, encontramos la conversión del apóstol de los gentiles. Pero en esta parte del capítulo 10 al principio encontraremos la conversión del primer gentil que entra a ser miembro en la iglesia. Bueno, los versículos 32 hasta el final del capítulo 9 nos presentan al apóstol Pedro haciendo un trabajo de evangelista itinerante. Ya que había paz ahora en Jerusalén, los apóstoles comienzan a salir. Y Pedro, dice la Biblia en el verso 32 del capítulo 9, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó, y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vemos que Pedro levanta aquí a un paralítico que hacía 8 años desde su nacimiento no caminaba. Recuerde que desde el principio del estudio del libro de los Hechos anunciamos que el libro de los Hechos es Cristo Jesús, que sigue haciendo su obra desde los cielos por medio del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y aquí va donde un hombre que hacía 8 años que estaba paralítico y le dice: Eneas, levántate, toma tu lecho y anda. Muy parecida a las palabras que Cristo le dijo al paralítico en el libro de San Juan. Y esto ocurrió de esta manera, y dice la Biblia que muchos en Lida y en Sarón se convirtieron a Cristo Jesús, ya que el propósito principal de los milagros es precisamente que almas vengan a los pies de Jesucristo. Bueno, estando Pedro en Lida, lo mandan a llamar desde Jope, según nos dice el verso 36. Dice así la Biblia: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una cama. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Y ellos le dijeron: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¡Qué cosa maravillosa! Al igual que Cristo levantó a la hija de Jairo, también Pedro levanta aquí a Dorcas o Tabita. Esta era una mujer muy amada de la iglesia, ya que era una mujer con un corazón lleno de misericordia, que ayudaba a las viudas, a los necesitados. Y cuando Pedro está en Lida, los hermanos lo mandan a buscar con urgencia para que viniera a Jope, donde yacía el cuerpo de Dorcas muertos. Amigos y hermanos, encontramos que los mismos milagros que el Señor Jesucristo hizo cuando vivía, los siguió haciendo con la iglesia en el Nuevo Testamento, y aún lo sigue haciendo con la iglesia en el día de hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, nos cambia. Aquella mujer, el espíritu que ya había partido hacia el cielo donde estaba esperando el Señor Jesucristo, regresó a la tierra
y Pedro la presentó viva ante aquella multitud. Y fíjese lo que nos dice la palabra en el verso 41. Él le dio la mano y la levantó, entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Encontramos a Pedro quedándose en Jope a vivir en casa de un Simón curtidor. Vemos un cambio en el corazón de Pedro, solo en el hecho de que él se queda a vivir en casa de Simón el curtidor. Simón el curtidor bregaba con pieles de animales muertos. Estos hombres por lo regular eran inmundos, y los judíos regularmente religiosos no acostumbraban quedarse en casa de hombres que practicaban esta profesión. Pero Pedro ya había roto con muchos de los prejuicios. Seguramente cuando él visitó a los samaritanos, se dio cuenta que Dios no hacía acepción de personas. Y entonces Pedro se queda allí en la ciudad de Jope, que es una ciudad muy importante, porque recuerde, en esa ciudad fue donde Dios llamó a Jonás para que llevara el evangelio en el Antiguo Testamento a Nínive. Así que Jope será la ciudad clave para ver el desenlace de la conversión de Cornelio. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo en Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Nuestro estudio, comencemos a leer en el verso 1 del capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han venido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se encuentra hospedado en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que habitaba y hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberlo contado todo. Aquel hombre Cornelio oraba a Dios, era un centurión era un hombre que tenía 100 soldados a su cargo. Estaba en una ciudad llamada Cesarea, la cual era la capital, podríamos decir, política de Roma en Judea. Este hombre era un hombre de los temerosos a Dios. Él creía en el Dios de Israel. Así es que oraba a Dios, dice la Biblia, y también le daba mucha ayuda al pueblo judío. Lo ayudaba, le daba limosna, le daba para sus sinagogas. Y esto, amigos y hermanos, de todas maneras fue delante de la presencia de Dios. Y mientras él oraba, dice la Biblia que Dios hizo algo precioso. Dios envió un ángel para que le llevara un mensaje a Cornelio. Y aquel ángel precioso, cuando aparece a Cornelio mientras éste oraba, le comunica algo hermoso. Y es que Dios había escuchado sus oraciones y que Dios había visto también las limosnas que hacía. Amigo,
toda cosa que hacemos para la gloria de Dios es registrada en el cielo. Y entonces Cornelio dice que se atemorizó al ver al ángel y le preguntó cuál era el mensaje. El ángel le dijo: manda a buscar a un Simón, y le dio el sobrenombre de Pedro, porque recuerde, Simón estaba en casa de Simón el curtidor, pero era Pedro, Simón Pedro el apóstol, el que él tenía que mandar a buscar, porque él te dirá lo que te conviene hacer. Así es que vemos una vez más a los ángeles que no pasan sobre la iglesia, sino que someten a aquellos hombres bajo la autoridad de la iglesia, la cual era representada por Pedro. Inmediatamente aquel gran soldado romano, aquel hombre llamado Cornelio, que jugará un papel importantísimo en la historia de la iglesia, era italiano, de la compañía italiana, un latino, y Dios lo llama allí, en aquella gran ciudad donde posiblemente los judíos ni miraban casi para ella, porque ellos la consideraban que era la ciudad donde vivía el gobierno opresor, el gobierno de Roma. Pero el Señor Jesucristo no hace excepción de personas, y la ciudad de Cesarea tenía muchas almas preciosas que Dios quería salvar también. Y por eso envía un ángel allí, y Cornelio envía uno de sus soldados con otro de sus sirvientes para que vayan a la ciudad de Jope y hablen con Pedro y le digan que venga a hablarle lo que Dios ponga en sus labios. Bueno, este Cornelio es un hombre que cambiará la historia, podríamos decir, del cristianismo, ya que habían habido otros convertidos, como eran los samaritanos, pero los samaritanos eran medio judíos. El etíope que se convirtió bajo Felipe en el capítulo 8 de los Hechos, era un hombre ya prosélito, ya había sido circuncidado, y este hombre es diferente totalmente porque es totalmente gentil. Él no había sido circuncidado, él es un hombre que es solamente temeroso de Dios, como hay otros en la Biblia, pero que hacía oración. Y Dios escuchó la oración de aquel hombre y vio el corazón de aquel hombre. Amigos hermanos, muchos soldados en el tiempo del Señor Jesucristo mismo fueron tocados por el ministerio de Cristo. Recuerda usted, uno de los primeros milagros que Cristo hace en el capítulo 8 del libro de Mateo, es un centurión romano que tiene un hijo enfermo y va donde Cristo, y tenía tanta fe que le dijo: Señor Jesucristo, tú puedes sanar a mi hijo y ni tienes que venir a mi casa. Cristo dijo: yo no he hallado tanta fe ni aún en Jerusalén. Qué lindo es que cualquier persona, de cualquier grupo étnico, de cualquier tipo, podríamos decir, de posición social, puede encontrar a Cristo. Y aquel militar, amados amigos romanos, va a ser el hombre que será usado por Dios para que la iglesia entre en el mundo gentil. Y de ahí en adelante la iglesia crecerá y crecerá dentro del mundo gentil, hasta que hoy en día la iglesia es principalmente un pueblo gentil. Gracias a Dios por Cornelio y por su vida de dedicación al Señor. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó, pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Dé el ejemplo. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos nuestro estudio en el verso 9 del capítulo 10 de los Hechos. Allí la Biblia dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dice la palabra: sintió mucha hambre y quiso comer, pero
mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Así es que encontramos cómo Dios trabajó en casa de Cornelio por medio del ángel. Pero mientras Pedro se encontraba en Cesarea, que es una ciudad más al norte de Jope, allí Dios también estaba obrando en Pedro. Él subió a orar, y mientras oraba dice que le vino un éxtasis. Tuvo una gran visión, y en esa visión vio un lienzo que bajaba desde el cielo a la tierra. En ese lienzo él vio animales, reptiles, cuadrúpedos y de toda clase de animal. Y recuerde, para un judío tenemos que ponernos en el lugar de él. Había muchos animales que eran inmundos y otros limpios. Y en ese lienzo había de toda clase de animal. Y viene una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Recuerde, Pedro tenía hambre. Él deseaba comer. Y aquí la voz le dice: levántate y come. Pero Pedro dice: no, Señor, jamás, porque ninguna cosa común ni inmunda ha entrado jamás en mi vientre. Dice que por 3 ocasiones el lienzo bajó y subió. Y vemos, amigos y hermanos, cómo Dios obra de una manera especial. Aquel lienzo era un tipo de la iglesia. La iglesia está llena de gente de todas clases. Y por primera vez Dios le estaba mostrando a Pedro que lo que Dios limpiaba no lo llamara el común. Pero vemos que la Biblia nos sigue diciendo que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es que Pedro, mi amigo, está pensando en aquella visión. Era una visión muy extraña para un judío, pero mientras él está pensando, llegan aquellos 3 hombres, los 2 sirvientes de Cornelio y el soldado a la puerta. Entonces el Espíritu Santo le dice a Pedro que aquellos hombres lo están buscando y que vaya con ellos, que no tarde en ir a donde ellos le piden que vaya. Y bien dice la palabra del Señor: entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Así es que encontramos que Pedro encuentra a aquellos 3 hombres, y una manera muy especial es que los invita a que se hospeden con él. Un judío regularmente no hospedaba gentiles dentro de su misma habitación, pero el corazón de Simón Pedro estaba siendo tocado. Él le había prometido a Dios que él lo amaría hasta el final. Recuerde que Pedro negó 3 veces al Señor, y luego Cristo 3 veces le pregunta si él lo ama.
Y amigos y hermanos, aquí Dios le presenta en 3 ocasiones el lienzo que representa a la iglesia, bajada por los 4 confines de la tierra, que representan aquellos 4 lugares de aquel lienzo. Y allí estaba representada todas las naciones, todos los grupos étnicos que usted ve en Apocalipsis, que dice que habrá de todas las naciones, pueblos y lenguas en la iglesia del Señor. Y Pedro se dispone en su corazón a obedecer al Señor e ir a la casa de Cornelio con aquellos hombres después de haberlos hospedado en la ciudad de Jope. Así es que es muy interesante el desenlace de esta lección. Vamos ahora a la conclusión de nuestro mensaje sobre la conversión de Cornelio, el primer gentil que entra a la iglesia. El verso 24 del capítulo 10 nos dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Les tomó más de un día de camino a Pedro caminar desde Jope hasta Cesarea. Recuerde, Jope fue el lugar donde un día Jonás salió para llevar el mensaje a Nínive y él se oponía a hacerlo. Ahora Pedro es enviado desde Jope a predicar a Cesarea el mensaje a los gentiles. Dice, cuando Pedro llegó en casa de Cornelio, estaba toda la familia reunida, amigos de él, y entonces Cornelio se trató de poner a los pies de Pedro. Pedro levanta, le dice: yo soy hombre igual que tú, ¿por qué me has llamado? Y entonces Cornelio le relata cómo el ángel de Dios se le había aparecido y lo mandó a que él buscara a Simón Pedro para que éste le explicara lo que debía de hacer, diciéndole que el ángel le había dicho: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Así es que Cornelio le explica a Pedro en detalles como el ángel le había pedido que lo enviara a buscar. Y él dice: ahora estamos aquí, dinos el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón para nosotros. Pedro en primer lugar le explica a ellos que ellos sabían que era muy difícil para un judío entrar a la casa de un gentil, porque esto era prácticamente prohibido, pero que Dios le había hablado en una visión y le había dicho que no llamara inmundo lo que Dios limpiara, y que a ningún hombre de ahora en adelante lo debía de llamar inmundo. Y entonces le presenta el mensaje de Jesucristo. Él le dice: ustedes saben de Jesús, quien vivió aquí en Israel y quien hizo milagros y maravillas, pero los líderes judíos lo crucificaron junto con Pilato, el gobernador y el representante de los romanos. Pero Dios, después de 3 días, le levantó de en medio de los muertos. Este Jesús ascendió al cielo y Él ha derramado de su espíritu sobre aquellos que creen en Él. Él les da de su mismo espíritu. Y nosotros, siendo los testigos oculares, que pudimos estar con Él y verlo y palparlo durante 40 días después de él haber resucitado, se nos ha encomendado que proclamemos estas buenas nuevas de salvación. Así es que, mis amigos, dice que él le dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos este evangelio. Dice el verso 24 algo muy interesante. Dice así el verso 44, mejor dicho: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Dios intervino,
Fue un mensaje corto el que Pedro predicó, porque Dios mismo lo interrumpió y derramó el Espíritu Santo, un segundo, o podríamos decir un tercer Pentecostés, que ahora cae sobre los gentiles. Y entonces dice el verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. El bautismo en agua le daba la entrada a la iglesia del Señor Jesucristo. Y Pedro dice, no se le puede evitar el que ellos sean bautizados en el agua, ya que Dios interrumpió mi predicación y los bautizó con el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Vemos en Simón Pedro algo bello, y fue que Cristo en el capítulo 16 de Mateo le había dicho, yo te voy a dar la llave del reino de los cielos. Y a Pedro le tocó abrir la llave del reino de los cielos a los judíos el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos. Luego tuvo que abrirle a los samaritanos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando estos entran en la iglesia. Y ahora aquí en el capítulo 10, Pedro usa de nuevo la llave para abrirle el glorioso reino de Dios a los gentiles. Usted y yo hoy en día tenemos entrada en ese glorioso reino de Dios. Antes estaba exclusivamente predispuesto para los judíos, pero ahora todo el que cree, de cualquier nación, tribu y lengua, que cree y acepte a Jesucristo, será salvo. Amigo, Dios quiere salvarle a usted, igual que salvó a Cornelio. Y el plan de salvación no es complicado. La Biblia dice que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu labio que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él es tu Salvador, Él murió por ti. Y en este día yo te pido que tú le aceptes y le recibas. Él te ha de salvar. Oremos. Padre, yo te pido por esta vida que ahora mismo en un acto de fe recibe a Jesús como Señor y Salvador. Perdona sus pecados y escribe su nombre en el libro de la vida. Derrama la paz tuya y el gozo tuyo sobre este corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amor.